Jesús, te damos muchas gracias por el día que nos has regalado. Gracias por la oportunidad que vuelves a darnos de poder llegar hasta aquí, hasta tu casa, Señor. Gracias por proveer estas facilidades para poder, Señor, pues servirte, para poder tener coinonía con nuestros hermanos. Imploramos que trabajes en nuestro interior, que de una forma sobrenatural lleves nuestros pensamientos cautivos a la persona de Cristo, que nos des iluminación, que tu palabra en esta noche sea esa lámpara a nuestros pies, que podamos ver con claridad lo que tenemos aquí al frente nuestro, que también pueda ser lumbrera a nuestro camino, que nos alumbre, Señor, que podamos ver la forma en que podemos tomar tu palabra, Señor, y aplicarla a la multitud de asuntos que están envueltos en nuestra vida, Señor. Te rogamos que nos des energía espiritual a mis hermanos, a mí, Señor, que nos capacites, Señor, para poder entender lo que tú quieres que entendamos en esta noche y que pues podamos hacer lo que tú has dicho que debemos hacer con las cosas que entendemos, y esto es obedecerlas, Señor. Danos de tu gracia, Señor, y gracias por tu paciencia, tu misericordia. Gracias por no darte por vencido con nosotros. Te rogamos por el pastor Marcel, por el pastor Willy, por el pastor Tim, que los ayudes, Señor, en esta noche, y sobre todo te rogamos, Señor, por las hermanas que fielmente te sirven, Señor, al cuidar de los chiquitos y a los que atienden a los niños, Señor, a los jóvenes, Padre Santo. Gracias nuevamente por el privilegio de ser parte de tu iglesia. Gracias por tu santa palabra. Más que ninguna otra cosa, gracias por el regalo de Cristo, nuestra salvación, nuestro Redentor. Gracias nuevamente, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. All right, simplemente un recordatorio. Este próximo viernes, en casa de un servidor, tenemos este compañerismo de adultos de la edad dorada. Si usted tiene de 62 años arriba, usted es bienvenido. Y pues no tiene absolutamente que traer nada. Para los que nos están viendo por Facebook, que son parte de nuestra familia, pues también le extendemos la invitación. Creo que le envié unos textos a la mayor parte de ustedes en el día de hoy, que entiendo yo que están en ese grupo de personas, y les supliqué por favor que si tenía la intención de venir, que me enviara un texto, ¿verdad?, para confirmarme que vamos a estar esperándole. All right? Así que, pues, si me puede ayudar con eso, pues se lo vamos a agradecer muchísimo. Quiero que busque su Biblia en el libro de Judas. De Judas vamos a brincar al libro de Salmos, y de Salmos vamos a regresar al libro de Gálatas. Así que, por lo tanto, necesita su Biblia, y vamos a continuar con este segmento de nuestro estudio Soli Deo Gloria, y donde estamos considerando lo que Dios, por medio de su revelación, ha dicho sobre distintos aspectos de la vida cristiana. Y hemos pasado varias semanas considerando lo que la revelación divina nos dice sobre el asunto de la justificación. En la noche de hoy vamos a hacer una comparación en breve, no es nada profundo, simplemente un contraste que es significativo en cuanto a la diferencia entre cómo la fe evangélica, bíblica, ve el asunto de la justificación y cómo la fe católica lo ve. Y pues vamos a entrar en ese asunto en esta noche, porque muchos de nosotros aún no entendemos la seriedad, la magnitud, las implicaciones que la justificación por la fe tiene para el creyente.
Y en muchas ocasiones también pues se nos hace un poco difícil discriminar, discernir entre las diferencias que hay entre la doctrina católica y la doctrina evangélica. Y en otras ocasiones se nos hace difícil mantenernos firmes con relación a este asunto, que es el asunto de la justificación solo por la fe, que es tan esencial cuando tenemos interacción con algunos familiares, ¿no? Se nos complica la situación y es bueno para nosotros pues saber qué es lo que la Escritura enseña y que pues podamos también saber un poco de cuál es la posición oficial de la Iglesia Católica, porque cada uno de nosotros tenemos familiares que amamos muchísimo, que son parte de ese tipo de creencias, ¿okay? Así que primero vamos a considerar dos exhortaciones que encontramos en la Escritura para mantenernos firmes. Hace mucho tiempo tenía un compañero en el pastorado, joven, que me amaba y yo lo amaba a él, y pues compartimos por varios años en una iglesia sirviendo, y yo era sumamente inmaduro y quería pues pelear todas las batallas, y pues él siendo mucho más joven que yo, me amonestó amorosamente y me dijo un día, tienes que decidir, yo no, porque tú no puedes pelear todas las batallas. Nadie puede pelear todas las batallas. Y no somos llamados a pelear todas las batallas. Así que tienes que escoger cuáles son las batallas que vas a pelear. Y la Escritura nos dice que hay ciertas batallas que nosotros no tenemos opción si las escogemos o no, porque por esas hay que pelear. Por esas hay que contender, que es la palabra que vamos a ver inmediatamente aquí en Judas, en el versículo 3. Judas 3, por favor. ¿Todo el mundo lo ve? Judas 3. Si no sabe dónde está, empiece de atrás para adelante y lo encuentra rapidito. Apocalipsis, Judas. Judas 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, el gran deseo, el anhelo que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros pensando en la magnitud, en lo serio. Me ha sido necesario, imprescindible, no es un antojo a último momento, sino que es algo que no hay opción, tengo que hacerlo. Me es necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los hombres, right? A los santos debía haber dicho. Esa fe pues no se refiere a nuestra disposición para creer y confiar en Dios, sino se refiere a esta revelación que ya Dios nos ha dado, que está contenida en la palabra de Dios, right? Y el énfasis aquí es a contender ardientemente, quiere decir librar una guerra sin cuartel contra el error en todas sus formas. Cuando encontremos un error dentro de la iglesia, de la enseñanza, de algún libro que nos suministre o que compremos, El día de ayer yo compré un libro de un autor que yo respeto mucho, contemporáneo, y pues cuando lo reciba, pues necesito pues estar pendiente de que todo vaya alineado con lo que dice la Escritura, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo, que contendáis ardientemente. Así que la Escritura nos dice que tenemos un llamado, tenemos una responsabilidad como creyentes, y es esa de luchar, sostener una guerra sin cuartel contra el error
en todas las formas en que se pueda expresar, right? En la enseñanza, en la expresión de la alabanza y la adoración, por ejemplo, ¿verdad? O sea, distintos currículos que podamos utilizar, ¿no? Cualquier documental que vayamos a ver, pues contender fuertemente con relación a eso. Mire entonces en el libro de Salmos, en el Salmo 11, versículo 3. El salmista ahí nos presenta una posibilidad y concluye con una pregunta. La posibilidad es que los fundamentos sean destruidos, the foundation. Eso es paralelo con lo que Judas está diciendo, que contendamos por la fe de una vez dada. Fundamentos, ¿sabes? Es lo mismo, ¿verdad? ¿Sabes? Y la proposición del salmista es, si esos fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Verdad? Pues, ¿qué ha de hacer el justo? Pues contender por eso, ¿verdad? ¿Sabe? Luchar sin cuartel contra cualquier expresión de error, de práctica que sea errónea, ¿verdad? ¿Sabe? Con relación a esos fundamentos. Así que tenemos una exhortación a contender, tenemos la sugerencia de la posibilidad de que estos fundamentos puedan ser destruidos, que a través de la historia de la redención de la iglesia, pues hemos visto cómo el fundamento de la iglesia es cada vez más y más diluido, right? Y pues como iglesia local, por la misericordia y la gracia de Dios, pues hemos dado al contender por la fe, esta revelación que Dios nos ha dado ya, pues en prioridad para nosotros. Hay cosas que pues podríamos hacer, pero que no tienen la prioridad que el contender por lo que la palabra de Dios nos enseña, pues tiene para nosotros. Ahora, hay un fundamento por el cual pues todo creyente necesita luchar a brazo tendido, y es un fundamento que nos presenta, nos pone en una dirección que inevitablemente va a traer choque, va a traer fricción con personas que nosotros queremos, right? Que tienen, como ya mencioné, esta creencia que caracteriza a la Iglesia católica, como se conoce en el día de hoy. El pasaje que estoy hablando es en Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Vaya ahí, por favor. 16. Gálatas 2:16 es fundamento de la fe cristiana, right? Gálatas 2:16 es una batalla que todos somos llamados a pelear. Gálatas 2:16 nos presenta razones de sobra para contender por la fe que nos ha sido de una vez dada. Es serio. Dios te bendiga, sumamente serio. Gálatas 2:16 dice, sabiendo, estando totalmente convencido de que el hombre, mujer, ser humano, no es un negativo aquí, no es justificado por las obras de la ley. No hay ninguna posibilidad de que el ser humano pueda ser justificado, aceptado, salvo a los ojos de Dios por medio de sus obras, por medio de rituales religiosos.
sino, continúa diciendo el pasaje, por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no, nuevamente, por las obras de la ley. Y vuelve por tercera vez a mencionar el asunto, no sé si se ha dado cuenta, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Veamos nuevamente. Sabiendo que el hombre, la primera ocasión, no es justificado. No es justificado por las obras de la ley. No hay posibilidad de que sea justificado por las obras de la ley, sino que es justificado por la fe de Jesucristo. Nosotros, Pablo dice, también hemos creído. Fe de Jesucristo, creído en Jesucristo, son sinónimos. Para ser justificados otra vez por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, segunda ocasión, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ese es un asunto por el cual cada uno de nosotros, si somos verdaderamente creyentes, precisamos contender. Es algo esencial. No solamente contender, venía pensando sobre ese particular durante todo el día, y pidiéndole al Señor que me ayudara, primero yo a entender la seriedad y la importancia, la magnitud que el asunto de la justificación por medio de la fe, solamente por la fe, tiene para muchas personas que han sido estudiosos de la Biblia, eruditos bíblicos a través de la historia de la iglesia. El asunto de la justificación de la fe es the foundation. De ahí es que las demás doctrinas que nosotros nos aferramos, se desprenden. Así que si todas las demás doctrinas, y otra vez doctrinas, por favor, si usted tiene si la palabra doctrina en la iglesia en la cual usted se crió, usted nació, pues tenía una connotación negativa, porque en muchas iglesias las palabras con doctrina tienen una connotación negativa, ¿verdad? Pues yo le sugiero que haga un poquito de research y por su propia cuenta, y va a concluir que la palabra doctrina no es nada malo, es simplemente se refiere a lo que Dios ha dicho a través de su revelación acerca de distintos aspectos de la vida cristiana, de lo que enseña la Escritura, ¿verdad? ¿Sabe? La Escritura nos habla de ser justificado, de justificación. Pues cuando decimos de la doctrina de la justificación, lo que estamos hablando es de lo que Dios dice sobre el asunto de la justificación. Amén. Cuando hablamos de la doctrina de la salvación, lo que estamos hablando es de lo que Dios ha dicho, su revelación divina en la Escritura acerca del asunto de la salvación. Just in case que haya una connotación negativa en la mente suya, right? Pues el asunto, lo que Dios ha dicho sobre el asunto de la justificación es fundamental para cualquier otra cosa que Dios haya revelado para la vida del creyente. También podemos inferir correctamente que cuando nosotros tenemos dificultad aferrándonos, agarrándonos, apropiándonos de las verdades bíblicas que Dios ya ha revelado, en la inmensa mayoría de los casos es de esa forma, pues porque nuestro entendimiento de la doctrina de la justificación, de lo que Dios ha dicho acerca de la justificación, es flojo, no es firme, no es sólido. Por consiguiente, muchas personas que conocen a profundidad la Escritura, a través de la historia, han dicho, por ejemplo, que la doctrina de la justificación es el eje alrededor del cual giran
todos los asuntos de la vida cristiana. Y eso es correcto. Un entendimiento no apropiado de la doctrina de la justificación no nos va a permitir a nosotros apropiarnos, incorporar, vivir en y atraer hacia nosotros distintas cosas que Dios haya dicho, por ejemplo, acerca de la salvación, acerca de su segunda venida, ¿verdad? Acerca del pecado, acerca de la regeneración y todo ese sinnúmero de cosas. Right? Now, la porción bíblica que acabamos de leer, Gálatas capítulo 2, versículo 16, se encuentra al final de este incidente que leímos así someramente el miércoles pasado, donde encontramos a Pedro volviendo nuevamente a ser cautivado por el temor del hombre. Lo vimos negando al Señor Jesucristo conforme a lo que Cristo había profetizado, le había dicho que iba a suceder, acerca de su negación. Y vemos a Pedro intimidado en la noche de la crucifixión de nuestro Señor, día previo, debió haber dicho, noche previa, temeroso, temiendo al hombre, y en ese caso temiendo a lo que se describe como una jovencita, right? Que le pregunta, hey, ¿tú no eres uno de esos de los que estaba con Haití, con Galilea? Y Pedro dice, ¿quién? Yo, jamás. Okay? So, Pedro era una persona salva. ¿Alguien dice amén? Vale, qué bueno que Pedro es salvo, que fue salvo, que era salvo. Cuando todas estas cosas pasan, Pedro es salvo. Pero es muy propenso a ceder a la presión del grupo. Lo encontramos aquí en Gálatas capítulo 2, cediendo a la presión del grupo. El contexto es la llegada a Antioquía, donde la iglesia como tal surge, se forma, se establece, de una serie de personajes que provienen de Jerusalén, que reclaman incorrectamente, que vienen con la aprobación de Santiago, James, que era el jefe de la iglesia de Jerusalén, y vienen con el propósito de judaizar, de imponer rituales a la iglesia que ha surgido y que ha crecido en Antioquía. Y Pedro, que previamente había estado feliz y contento con sus hermanos gentiles, viviendo con ellos, comiendo con ellos, ahora ante la presencia de estos personajes cede. Por eso es que digo que Pedro pues cede nuevamente, cedió previamente ante la presión que una jovencita le presentaba, y ahora lo vemos cediendo a la presión de estos individuos que reclaman venir en nombre de Santiago, y lo que pretenden es imponer obras rituales a la iglesia, right? Y vemos a Pablo entonces contendiendo, porque hay circunstancias que ameritan que nosotros contendamos. Muy interesante, me parece a mí, que pues lo que ahí sucede tiene mucha aplicación para nuestro diario vivir, nuestra relación con familiares que no son creyentes, pero que sí son religiosos, y que la presencia de ellos muchas veces pues se convierte en presión para nosotros. El pasaje que viene a mi mente es Proverbios capítulo 29, versículo 25, escríbalo por algún lugar que es importante,
que dice que el temor del hombre trae lazo, pero el que confía en el Señor será exaltado. Right? Lo que ahí sugiere es que la persona que está preocupada por lo que otras personas puedan pensar, puedan decir, puedan hacer, inevitablemente va a caer, pues va a ser aprisionado, va a perder su libertad, nunca podrá hacer lo que Dios quiere que esa persona sea. Y yo someto a su consideración que muchas veces eso nos acontece a cada uno de nosotros cuando se trata del asunto que estamos en esta noche considerando. Cuando llegan estos familiares nuestros que sean de esta inclinación que estamos considerando en esta noche, el contraste, o sean de cualquier otra inclinación o no tengan ninguna inclinación, y nosotros, sin querer queriendo, nos vamos en la misma línea que se fue el apóstol Pedro en este contexto que estamos considerando, que cedió a la presión, que temió más al hombre que a Dios, right? Que no le importó, ¿verdad?, el efecto que su decisión, que su actitud, que su forma de responder a la presencia de estos judaizantes podía tener en esta iglesia que estaba creciendo, que estaba fuerte, y cómo su actitud pudo muy bien, y como vamos a ver, ese fue el caso, arrastrar consigo, con su error y con su tibieza, ¿verdad?, y su inconsistencia o su indolencia a otras personas, a otros creyentes. Así que veamos entonces desde el versículo 11, ahí en Gálatas capítulo 2, por favor. Versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo está hablando, lo resistí como cara a cara. Todo el mundo está viendo. Right. Otra vez. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Lo resistí cara a cara, eso quiere decir que hubo una gran confrontación, hubo una contienda cara a cara. Y la razón por la cual fue de esa forma es porque simplemente lo que Pedro había hecho, pues no tenía otra opción. Pedro se había condenado a sí mismo. Lo que había hecho, su conducta, all right, se había alineado con personas que él sabía que estaban en error. Por eso era nuevamente de condenar. Y entonces Pablo explica por qué fue de esa forma. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, ese Santiago, medio hermano del Señor Jesucristo, comía con los gentiles. Pedro comía con los gentiles. Pedro convivía con gentiles. Pedro estaba para arriba y para abajo con gentiles. Pedro tenía comunión con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía, ¿okay?, y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Estas personas que aparentemente venían de parte de Jacobo, no venían de parte de Jacobo, porque ya previamente se había el asunto acerca de la circuncisión y los gentiles, había sido delucidado, había sido clarificado en el concilio que se había realizado en Jerusalén previamente. Así que estas personas que decían que venían de parte de Jacobo, no venían de parte de ningún Jacobo. Eran simplemente parte, como dice más adelante en el libro de Gálatas, del partido, del grupo, de la secta de la circuncisión. ¿Okay? Versículo 13. Y en su simulación, lo que él estaba aparentando ser, en su hipocresía, una palabra que también se traduce esto, participaban también los otros judíos que se habían convertido, que eran parte de la iglesia de Antioquía. De tal manera, fue tal el efecto, ese es el punto, la razón por la cual Pablo contiende cara a cara así con Pedro, es porque lo que Pedro ha hecho ha tenido repercusiones, ha afectado la vida de otras personas. Y cuando se trata la persona que verdaderamente ha sido llamado por Dios
para servir en el rol pastoral, muy pocas veces se incomoda por lo que personas puedan hacerle a él o directamente. Pero no es el mismo caso cuando el daño se le está haciendo a la iglesia. Muy poca tolerancia para el que ha sido verdaderamente llamado a ser pastor de un rebaño. Para esos lobos que se meten vestidos de oveja y quieren hacerle daño al rebaño, que es el caso de Pablo aquí. Pablo está así tan in your face, no es aceptable, parece mentira, es una hipocresía. What's wrong with you? Pues porque el efecto de lo que Pedro ha hecho, pues ha salpicado la vida de otros creyentes, incluyendo a este hijo de consolación llamado Bernabé, que es lo que nos dice, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, pretendiendo ser una cosa que no eran. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, en la vida de cada ser humano hay tiempo para todo. Right? Y yo estoy totalmente convencido que previo a esto, el apóstol Pablo tiene que haber hablado con Pedro sobre el asunto. Porque esto no es un incidente aislado. Son muchos los que han sido arrastrados, incluyendo Bernabé, y Pablo, siendo un hombre conocedor de la Escritura y la enseñanza del Señor Jesucristo, tiene que haber seguido el patrón bíblico de acercarse primeramente a Pedro individualmente, hablar sobre el asunto. Pedro, ¿qué es lo que pasa? Te estoy viendo. ¿Cuál es? Finalmente, ante la magnitud de lo que sucede, pues lo confronta de esa forma. ¿Okay? Así que dice en el versículo 3:14, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives con los gentiles, y no como judío, lo que Pedro había estado haciendo feliz y contento por mucho tiempo, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hablando de regresar nuevamente a estos rituales, a estos ritos y sobre todo el asunto de la circuncisión. ¿Okay? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo el pasaje que nos preocupa en esta noche, que el hombre no es justificado. Otra vez, el hombre, el ser humano, no es justificado. Todo el asunto del grupo que había venido supuestamente de parte de Jacobo, Santiago, traían consigo la enseñanza incorrecta de que sí, Cristo murió por nuestros pecados, gloria a Dios, aleluya, el Redentor, pero nosotros necesitamos añadirle a lo que Cristo ha hecho con su sacrificio vicario en la cruz del Calvario. That's the whole issue. Ese es el asunto. Por eso es que Pablo, luego de que describe lo que ha acontecido, entra inmediatamente al asunto que es pilar, que es fundamental para la vida del cristiano, que es el asunto de la justificación, porque ese es el problema. El problema es que el hombre no es justificado. El problema con los judaizantes, el problema con que Pedro había estado un tiempo cohabitando, teniendo comunión con los gentiles y que súbitamente cambia y se aparta de ellos, le saca el cuerpo, como diríamos en los países nuestros, latinoamericanos. Es el asunto de la justificación. Para Pablo era un asunto no negociable. Entonces, concluye de esta forma, sabiendo, cada uno de nosotros, sabiendo, ¿okay? Nosotros que somos judíos, que hemos tenido acceso a la verdad bíblica, a la ley misma,
nosotros sabiendo, nuevamente, que el ser humano no es justificado en ninguna forma por las obras de la ley. Todo lo contrario, es por la fe de Jesucristo, porque es un regalo de Dios. ¿Ven? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sin lugar a dudas, la doctrina de la justificación ha dado lugar a una de las mayores divisiones teológicas de la historia del cristianismo. Uno de los asuntos cruciales para nosotros, evangélicos, nosotros somos evangélicos. ¿Ven? Si alguno tiene duda en cuanto a eso, pues acérquese a mí para hacer una cita y poder hablar detenidamente sobre el particular. Todo en lo que se conoce como la Reforma Protestante, que es de donde emana nuestra identificación, ¿verdad? Somos protestantes, somos evangélicos, creemos en el Evangelio, creemos solo en la Escritura, solo en Cristo, solo en la fe. Amén. Solo para la gloria de Dios. Todo en la Reforma Protestante se basó en la doctrina de la justificación. Eso fue lo que creó toda la división. Así que la doctrina de la justificación divide a católicos y evangélicos en líneas doctrinales serias, no negociables. Aunque algunas personas incorrectamente traten de minimizar el asunto, sugiriendo que el debate no es tan grande, que la división no es tan grande, que después de todo el asunto, esto es cuestión de semántica, es cuestión de palabras, es cuestión de cómo usted lo expresa. Como ya dijimos previamente, con esa posición, pues hay muchos problemas. El mayor de todos, me parece a mí, a prima fase, de primera intención, fue por razón de la doctrina de la justificación que miles, yo diría cientos de miles de creyentes fueron perseguidos hasta ofrecer su vida por 3 siglos, 14, 15 y 16. La persecución de la iglesia fue por eso. Como algunos de ustedes probablemente saben, muchas de estas personas resultaron quemadas en hogueras, otros experimentaron formas de guillotina, otras palabras que se le cortó la cabeza, y fue por aferrarse a esa doctrina, es el punto. No fueron 3 o 4, ni 15 o 20, estamos hablando de cientos y miles de personas, de creyentes, por aferrarse, porque la opción era negar esa doctrina, decir, no, yo no creo eso, and you can go home. Las últimas semanas, mientras estudio estas cosas, pues de ahí es donde emana la inquietud dentro de mí. Señor, ayúdame a poder entender, Padre Santo, qué es lo que está metido, porque yo entiendo un poquito, Señor, pero yo estoy por ahí, la superficie. Yo quiero profundizar en el entendimiento, en el conocimiento, que provoque dentro de mí la pasión
y la convicción que lo que tú has dicho, lo que tú has revelado en tu palabra y a través del Espíritu Santo acerca de la justificación solo por la fe, ha provocado en el corazón, en la vida de otras personas, que los ha llevado a aferrarse a lo que tú has dicho, independientemente si le cuesta la vida. Yo no estoy diciendo que yo he conseguido ese entendimiento. Lo que estoy diciendo es que al considerar lo que ha pasado en el pasado con relación a personas que se aferraban a la verdad bíblica que Dios ha dicho acerca de la justificación, pues estuvieron en la disposición de ofrecer sus vidas. Y yo hablo de la justificación de la fe como si estuviera hablando de los indios de Mayagüez. Y cuando leo de la justificación, cuando leo Gálatas 2:16, me quedo como si tal cosa. Y a mí me parece que eso no debería ser de esa forma. Amén. ¿Y a usted qué le parece? ¿No le pica la curiosidad? ¿No le hace pensar, maybe I'm missing something? Mi intención en esta parte de nuestro estudio es mostrar las diferencias entre las enseñanzas católicas oficiales y la enseñanza de la fe evangélica. Punto importante que siempre vale la pena señalar es que en la doctrina tradicional católica, lo que la Iglesia proclama en distintas formas es elevado al mismo nivel de la Escritura. Ese es un buen punto de partida para nosotros, pues, entender y ver dónde estamos parados y cómo debemos atender el asunto. En otras palabras, que distintos pronunciamientos que distintas personas a través de los siglos han tenido en el contexto oficial de la doctrina católica, pues tienen la misma autoridad, tienen la misma vigencia que la sagrada palabra de Dios. Por otro lado, hay un nivel de enseñanza bíblica oficial en el catolicismo que usted y yo podemos leerlo y podemos decir, esto es lo que oficialmente la Iglesia Católica ha enseñado y que está ahí al mismo nivel que tiene la Sagrada Escritura. Son enseñanzas que a través de los años se han pronunciado. También está el asunto de la tradición de la Iglesia y está el asunto que es sumamente serio de lo que se conoce como ex cátedra, cuando el Papa habla en determinados momentos y se concluye que lo que ha dicho es ex cátedra, pues también eso es elevado al mismo nivel de la Sagrada Escritura. Yo no pretendo ser un experto sobre el particular, porque no lo soy, pero algunas cosas son claras para mí. Esas que he mencionado, pues son claras. Y las he verificado y son de esa forma. Como muchos de ustedes, creo que la inmensa mayoría de ustedes, mi origen religioso fue cimentado en la Iglesia Católica, fue cimentado en las enseñanzas oficiales de la Iglesia Católica. Yo no conocía en aquel momento de concilios que habían acontecido a través de los siglos. Ahora sé que las enseñanzas emanaban de esos distintos concilios a través de los siglos. Pero sí fui expuesto a la enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica. Por otro lado, la hermana que ustedes conocieron, la hermana
Adela. En el caso de ella, pues el trasfondo de ella, mi madre, pues fue aún mayormente, en forma mucho más grande, cimentado en esas doctrinas, en esas prácticas de la Iglesia Católica, porque mi mamá vivió por 14 años en un convento, el convento de las Hermanitas de la Caridad en el pueblo de Mayagüez. En determinado momento, mi mamá abandonó o no hizo los votos que tenía que hacer y salió y conoció a mi papá y se casó. Pero mi mamá continuó siendo una católica devota. Y las prácticas que algunos de ustedes quizás han visto, pues en mi casa, pues eso era parte nuestra. Misal, rosario, altares en cada cuarto, promesas, rogativas, hábitos, que en aquel entonces yo no entendía, pero veía como algo sagrado, algo que era importante, algo que era divino en mi inocencia, que fue parte de mi desarrollo cognitivo, ¿verdad? ¿Sabe? Mi forma de pensar. De la misma forma, hubo un padre Mundo, que jugó un papel muy importante en mi formación de pequeño. Muy innovador. En 1956, 57, 58, unos cuantos años después que se introduce la televisión en Puerto Rico, Padre Mundo decide que él va a tener un programa de televisión que se llamaba Doctrina en su Hogar. Lo tenían todos los días. Y todos los días yo estaba ahí sentado absorbiendo toda esa doctrina. No sé cuántos de ustedes pueden identificarse con eso. Right? Así que mi intención en esta parte de nuestro estudio es demostrar para nuestro beneficio algunas diferencias significativas entre las creencias de la Iglesia Católica y la fe evangélica. Vamos a ver algunas áreas donde la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica también están de acuerdo, porque hay áreas donde la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica están de acuerdo, pero también hay otras áreas donde están en desacuerdo, y hay otras áreas donde aparentemente están de acuerdo, pero cuando usted se detiene a considerar la enseñanza oficial de la Iglesia Católica y la enseñanza oficial, si fuera referirse de esa forma, de la fe evangélica, vemos que aunque aparentemente son iguales, no lo son. Hay una diferencia bien grande, y esa diferencia emana de lo que estamos considerando que se conoce como la doctrina de la justificación. Por ejemplo, en la nota suya, ahí me dice, los católicos y evangélicos están de acuerdo en que somos justificados por gracia a través de la fe en Cristo. Está en la primera página de sus notas. ¿Ok? Cosa que estamos de acuerdo, en acuerdo, ¿verdad? Somos justificados por gracia a través de la fe en Jesucristo. A nivel oficial, tanto católicos como evangélicos creen precisamente eso. Creen que somos justificados por gracia mediante la fe debido a Cristo. Bueno, nosotros creemos lo mismo. Ustedes los evangélicos creen eso, nosotros creemos lo mismo. En ese aspecto estamos de acuerdo, en que somos justificados por gracia mediante la fe en Cristo, debido al Señor Jesucristo, a la obra de Cristo. ¿Okay? Ahora, por otro lado, los cristianos, los evangélicos y los católicos están en desacuerdo, que es lo que viene inmediatamente,
Hay un desacuerdo entre católicos y evangélicos en lo siguiente. Aquí no estamos de acuerdo en que somos justificados solo por gracia a través de la fe en Cristo. Ahí es donde la cosa cambia. ¿Right? La palabra solo lo cambia todo. Para allá, para el 1545, de hecho, desde el 1545 al 1563, se celebra lo que se conoce tradicionalmente como el Concilio de Trento. ¿Por qué? Porque se celebró en una ciudad que se llamaba Trento, que está en el norte de Italia. Y ese Concilio de Trento fue la respuesta católica a lo que los reformadores, los que estaban envueltos en la reforma protestante, estaban enseñando en cuanto a qué, en cuanto a la justificación solo por la fe en Cristo. Ese concilio, alguno que sepa sumar me dice, de 1545 a 1563, ¿cuántos años fue eso? ¿Cuánto? 18 años reunidos dilucidando el asunto, imagínense. Si fue serio. Right? Así que es importante para usted y yo entender que hubo una circunstancia donde la Iglesia Católica reacciona, responde a las enseñanzas de los reformadores. Right? Y esa fue una respuesta para con la enseñanza particular de la justificación solo por la fe en Cristo. Porque tanto evangélicos como católicos están de acuerdo en que somos justificados por gracia mediante la fe en Cristo. Pero cuando la reforma, los reformadores insisten en que es solo por fe, ahí la cosa cambia. Entonces, la posición católica asume la posición de crear un sínodo, una reunión, un congreso, un concilio por estos 18 años con la intención de redactar unos documentos con el propósito de refutar la enseñanza bíblica acerca de que la justificación es solo por gracia, por medio de la fe, o por fe, por la gracia que Dios nos ha concedido. Ahí en las notas suyas, por ejemplo, en el Concilio de Trento, en la sección número 6, en el capítulo 9. En el día de hoy que tenemos tanto adelanto tecnológico y tanto acceso a información, si alguno de ustedes quiere pues chequear eso, pues usted puede, sin problema ninguno, googlear, como dicen aquí los hermanos expertos en el asunto, pues eso que dice ahí, Concilio de Trento, sección 6, capítulo 9, y entonces tienes todo el capítulo y puedes leer todo lo que dice. ¿Okay? Esto es lo que dice. Mira qué interesante. Dice, si alguien dice, ahora va a ver por qué hice el preámbulo de señalar que el Concilio de Trento es respuesta de la Iglesia Católica para con lo que los reformadores estaban enseñando con relación a la justificación solo por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Dice, si alguien dice que solo por la fe el pecador es justificado, en el sentido de que nada más es requerido, solo fe en el Señor Jesucristo, con el fin de obtener la gracia de la justificación, que sea ¿qué? Anatema, que sea maldito. Right? En otras palabras, si eso fuera cierto, que no lo es, conforme a lo que el Concilio de Trento, sección 6, capítulo 9, sugiere, todo lo que nosotros hemos estado proclamando en las últimas semanas, meses y años, sería incorrecto, porque eso es precisamente lo que nosotros hemos estado insistiendo y enseñando,
porque es lo que vemos en la Sagrada Escritura. ¿Right? Por otro lado, la fe evangélica, en la nota suya, escriba, la justificación solo por fe es la doctrina sobre la cual la Iglesia de Cristo sostiene o se cae. Se sostiene o se cae. ¿Right? Si no tiene esa doctrina, esa revelación divina de Dios acerca de la justificación que es solo por fe, pues entonces la iglesia se derrumba, lo que la iglesia cree se derrumba, la obra misionera se derrumba, la evangelización se derrumba. Escriba esto: la justificación solo por la fe es el eje, como ya señalé hace un rato, sobre el cual todo en la vida cristiana gira. Si usted considera que todavía tiene en algún lugar las notas que hemos ido acumulando, simplemente en este ciclo de Matete, Soli Deo Gloria, usted se pone a repasar, pues usted puede llegar fácilmente a la conclusión de que es precisamente de esa forma. Toda la regeneración, la conversión, la santificación, la salvación, todo eso gira alrededor de ese eje que es la justificación por medio de la fe. Now, en la nota suya ahí dice 3 áreas principales del desacuerdo en cuanto a la justificación entre católicos y evangélicos. Escriba esto en sus notas. Aquí está el desacuerdo principal. Lo más probable es que esto pues a usted le sea de utilidad. Es mi esperanza que así sea. Una de dos cosas: o somos justificados por obra o somos justificados por fe. Esa es un área de desacuerdo. ¿Perdón? La fe sin obras no es fe. ¿Perdón? La fe sin obras. La fe tiene que ir seguida de obras. ¿La qué? La fe. La fe tiene que ser ¿qué? Seguida de obras. Las obras es como un abonito, como una ayuda, así lo veo yo. No. La fe no necesita de obras. ¿Ok? Somos justificados únicamente por fe. Right? Eso es lo que la fe evangélica enseña. Como ya hemos señalado la vez pasada, chequee sus notas por favor. Lo último que señalamos en la clase pasada, si usted lo ve, a ver. Si usted tiene sus notas, se va a dar cuenta que había la posición de Santiago y la posición de Pablo, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir qué es lo que Pablo, la preocupación de Pablo? ¿Puede leerlo en voz alta? Nori, ¿tú lo tienes? Ok. Pablo quiere que nosotros evitemos pensar que las obras son necesarias como una base o un medio para nuestra salvación. All right, ok. La fe y las obras pues tienen una relación, right? Pero el error está en pensar, que es la preocupación de Pablo, de que las obras son base para nuestra salvación, right? Lo que la doctrina católica enseña es que pues si tú vas, como vamos a ver, pues vamos a ser justificados por esta justificación inherente que hemos recibido, que sale de adentro de nosotros, que la podemos producir a través de nuestra obediencia, a través de nuestras obras, a través de los ritos, rituales, a través de sacramentos. ¿Right? Y en la medida que seamos fieles y obedientes en esas prácticas, seremos más justificados. O sea, que la posición católica es que tú puedes un día ser más justificado y otro día menos justificado. Que hay distintos niveles de justificación. ¿Right? Pues ese era el asunto. ¿Ok? Y nuevamente, el área de desacuerdo es: ¿somos justificados por obras o somos justificados por fe? Que es lo que está inmediatamente detallado en el resto de las notas suyas. ¿Okay? Segundo, otra área de desacuerdo es que si la justificación es inherente o es acreditada. Inherente quiere decir que sale de mí. Si yo puedo, pues, producir justicia. En la posición católica, pues eso es lo que sugiere. Usted y yo, a través
luego de haber sido bautizado, porque usted, la persona, ¿verdad? Pues recibe una infusión de justicia divina en el momento en que es bautizado. Pero eso me estoy adelantando, ¿verdad? Y no es lo que hago normalmente y lo que debería hacer. Pues simplemente para poder concluir en este momento. La justificación es inherente, o es algo que sale de mí, es algo que yo produzco, o la justificación es algo que me es acreditada a mí. ¿Cuál de las dos es? No pueden ser las dos, es una de las dos. Y tercero, la justificación es una posibilidad o es una garantía. Para la persona que piensa que la salvación, la justificación se obtiene por obras, pues entonces la justificación es una posibilidad. Pero para el que cree que es por medio de la fe, que es simplemente acreditada, la justicia de Cristo nos ha quedado acreditado a nosotros, pues entonces no es una posibilidad. Yo no tengo que estar ahí todo asustado, ¿soy o no soy? ¿Soy justificado o no soy justificado? Es una garantía. ¿Right? Okay. Tengo esa certeza y esa seguridad. Es interesante que por lo menos en este momento de nuestro estudio, pues puedo ver que algunos ojos se han abierto. Right? Okay. Porque pues estas son parte de las implicaciones tan serias que encontramos al considerar detenidamente lo que Dios divinamente ha revelado acerca de lo que Él nos ha dado en su santa palabra acerca de la justificación. Y al considerar todas estas cosas, pues volvemos a preguntarnos, si eso es de esa forma, pues, ¿cómo eso está afectando a la vida mía? ¿Cómo va a afectar mi vida? ¿Verdad? Como ya he dicho tantas veces, cuando hablo con ustedes sobre estos asuntos, pues, no hablo desde una plataforma de que yo soy el que sé y el que está viviendo todas estas cosas y que ya llegué, no. Hablo desde una posición de pobreza espiritual. ¿Right? Y de agradecimiento y de anhelo, desear, poder entender, poder comprender, de forma tal que pueda amar a Cristo mejor, que mi fe sea más limpia, ¿verdad? Que mi obediencia esté menos contaminada. Como tantas veces hemos señalado, la palabra es un espejo, y mientras más nos acercamos a ese espejo, lo que va a provocar es que nos percatemos de las muchas imperfecciones, muchos defectos que tenemos. Eso no va a traer en ninguna forma desaliento si usted ha nacido de nuevo, porque dentro de usted mora permanentemente el Espíritu Santo de Dios. Eso lo que va a provocar es agradecimiento y gozo y alegría. Cuando comenzamos hablando de Pedro, a mí Pedro me llena de gozo, me da esperanza, me hace pues amar la cruz, amar a Cristo, gozarme en el hecho de que cuando yo estaba muerto en mis pecados, Él me dio vida. Cuando yo no estaba buscando nada, Él me buscó. Él me atrajo. Hay una diferencia muy grande entre lo que como evangélicos bíblicos creemos y la herencia religiosa en la cual nosotros nacemos, hemos nacido muchos de nosotros, y en la cual, concluyo con esto, sin lugar a dudas, tiene que existir parte del pueblo de Dios
Pero para hablar más detenidamente sobre eso, tendremos que esperar hasta el próximo miércoles. Right? Simplemente le añado de que, pues, dentro de iglesias evangélicas hay muchísimas personas que no son parte del pueblo de Dios. ¿Me entendió? Gloria al Señor. Así que la semana que viene hablamos un poquito más sobre eso. Recordatorio, este próximo viernes en casa de un su servidor, de 6 a 8:30, vamos a tener un compañerismo para personas que pertenecen a la edad dorada, de 62 años en adelante. No tiene que traer absolutamente nada. Lo que sí necesita es enviarme un texto y responderme y dejarme saber, ¿verdad? Si no está seguro, pues no está seguro, ¿verdad? O segura. Pero si cree que va a poder estar presente, pues yo le suplico que me envíe un texto para así pues saber qué cantidad de sillas tengo que llevar de aquí para la casa. Yo no entiendo, ¿sabes? Y cómo voy a acomodar la cosa. All right? Okay. Esa es la única razón por la cual estoy pidiendo que me confirme, para tratar de acomodar las cosas lo mejor posible en el espacio que tenemos. All right? God is good. All the time. Padre, muchas gracias te damos por el tiempo que nos has regalado esta noche. Gracias, Padre Santo, por la misericordia que tienes para con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación, Señor. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Hay cosas por las cuales tú nos llamas a contender. El asunto de la justificación solo por medio de la fe, por gracia, Señor, es una de ellas. Vuelvo a suplicarte, por favor, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos permita, Señor, con nuestras limitaciones, poder entender lo más que podamos esta verdad preciosa, gloriosa, Señor, en tu palabra, de forma tal que nuestro servicio para ti, que nuestro amor por ti, que nuestra obediencia sea cada día más pura, más limpia, que lo hagamos llenos de gozo, Señor, y de alegría, Padre Santo. Que nuestra expectativa, Señor, esté solamente en ti, nuestra confianza, Padre Santo. Que te podamos adorar, que podamos agradarte en todos nuestros caminos, Señor. Conduce nuestros automóviles de regreso a nuestro hogar. Danos fuerza, Señor, para el día de mañana. Y si te parece bien que podamos compartir el próximo viernes, Señor, pues dirígenos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.